Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Vamos a analizar la palabra del Señor para poder ir aprendiendo un poco más de ella. Como siempre, es un tiempo que hemos separado, ¿no? Para poder abrir la palabra del Señor, leerla, analizarla, estudiarla y que sea de bendición para nuestras vidas. Antes de iniciar el tiempo de estudio de hoy, los invito a que me acompañen en una palabra de oración. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias te damos por el tiempo que tú nos concedes, por el tiempo, Señor, que tú nos permites poder abrir tu palabra, poder leerla, poder analizarla, poder aprender, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas bendiciendo este tiempo de estudio bíblico, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad, y que asimismo la podamos poner en práctica, poner por obra en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por los dispositivos electrónicos que hoy están siendo utilizados para poder reunir a tu pueblo en torno a tu palabra. Te pedimos que tú seas tomando el control del servicio de energía eléctrica, el servicio de internet de cada uno de ellos, para que no exista ningún contratiempo, ninguna dificultad que impida el poder concentrarnos en tu palabra. Y así, Padre, pedimos una bendición para cada familia, cada hermano, cada creyente que se reúne en torno a tu palabra y que pueda, Señor, recibir bendición de lo alto en su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El pasaje bíblico que vamos hoy a analizar lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Abra conmigo su Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, para leer el versículo 18. Primera Tesalonicenses 5, leamos desde el 16 hasta el 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el agradecimiento es un tema bíblico importante. Aquí en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice a las iglesias: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. ¿Sí? Vamos a concentrarnos justamente en la primera parte del versículo 18. Dad gracias en todo. Sí, debemos dar gracias en todo. ¿Entendemos bien esa parte? Dad gracias en toda circunstancia. Mire, la gratitud debe ser una forma de vida para el creyente. Tiene que fluir en forma natural del creyente hacia Dios, con nuestros labios y con nuestros corazones y con nuestra vida. Sí, dar gracias en todo. Entonces, en este dar gracias en todos, vamos a ver primero por qué cosas debemos dar gracias a Dios. Sí, por qué motivo, por qué circunstancia podemos y debemos dar gracias a Dios. Bueno, podemos mencionar que debemos dar gracias a Dios por la vida que nos da. Sí, porque por medio de Él es que podemos ver la luz del nuevo día. Este es un gran motivo por el cual debemos dar gracias a Dios, por la vida que tenemos en esta tierra.
También debemos dar gracias a Dios por su cuidado. Sí, porque en medio de los peligros que vemos a nuestro alrededor, en medio de las circunstancias difíciles y duras que vemos todos los días, Él nos protege de peligros. Él nos protege y siempre nos está cuidando. Debemos dar gracias a Dios también por su fidelidad para con nosotros. Sí, Él es fiel. Él es fiel y está siempre pendiente de nuestras necesidades. Está siempre pendiente de lo que requerimos para vivir, de lo que necesitamos en nuestra vida. También debemos dar gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Siempre está junto a nosotros día a día. Entonces, veamos algunos pasajes sobre los diferentes puntos que hemos mencionado, sobre las diferentes razones. Veamos pasajes donde damos gracias a Dios por la vida, que nos animan a dar gracias a Dios por la vida. En el libro de Salmos, el capítulo 16, Salmo 16, lea conmigo los versículos 5 y 6. Salmo 16, versos 5 y verso 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dice el salmista que es mi porción. Tú sustentas mi suerte. Esta expresión de tú sustentas mi suerte nos da la idea de que tú sustentas mi vida, de que por Él es que estamos vivos, por Dios el que estamos vivos. Y Él se complace en ser misericordioso con nosotros todos los días. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Otro pasaje, Salmo 139. Salmo 139, leamos los versos 13 al 16. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, esta porción de las Escrituras es muy reveladora. Nos enseña que la formación de nuestro cuerpo estuvo pensada en la mente de Dios desde el vientre de nuestra madre. Mire, tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Y no solamente que Dios nos hizo, nos formó, sino que en el versículo 16 dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas. Es decir, cuando Dios estaba formándonos en el vientre de nuestra madre, ya había establecido cuál iba a ser el color de nuestro cabello, cuál iba a ser el color de nuestros ojos, la forma de los ojos, la estatura, el color de la piel. Cada aspecto nuestro fue diseñado por una razón. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. A veces no estamos muy a gusto de la forma como somos. No nos agrada el color de nuestro cabello, no nos agrada la estatura que tenemos, no nos agrada el color de nuestra piel, en fin. Pero lo cierto es que debemos dar gracias a Dios por cómo somos. Sí. Y este agradecimiento implica a su vez humildad y sumisión.
Humildad en el sentido de reconocer de que somos hechura de Dios y sumisión en aceptar la forma como somos. ¿Usted se quiere como es, mi hermano, mi hermana? ¿Usted se ama tal como Dios lo ha formado? Sí, quiérase. Quiérase porque Dios así lo ha formado. Mire, en Lamentaciones leamos otro pasaje que nos habla acerca de la misericordia de Dios para con nosotros. Veamos el libro de Lamentaciones en el capítulo 3. Lamentaciones, el capítulo 3. Leamos los versos 22 y 23. Lamentaciones 3, el 22 y el 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sí, grande es tu fidelidad. Este es otro pasaje que nos habla de que si estamos vivos, si vemos la luz del nuevo día, es porque Dios así lo permite. Es porque Dios así lo ha determinado. Y debemos dar gracias a Dios por la vida. Sí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Cada mañana que vemos el sol, cada mañana que abrimos nuestros ojos, debemos dar gracias a Dios. Al levantarnos por la mañana, lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios por la vida que nos da. Sí, el estar vivos es manifestación de la misericordia de Dios. Mire, hay un hermoso cántico, ¿sí? Tal vez usted se lo sepa. Hay un hermoso cántico cuya letra dice así, escucha. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Y este cántico es muy ilustrativo en cuanto a cómo debemos dar gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, por la vida que me das, por todo lo que me das, porque me has traído aquí, porque me tienes aquí en esta tierra por un motivo, por una razón. Entonces, un primer motivo por el cual debemos dar gracias a Dios es por la vida que tenemos, por la vida que tenemos. Otro motivo por el cual debemos dar gracias a Dios es por su cuidado, por el cuidado que tiene para con nosotros. Vaya conmigo al Salmo 36. ¿Sí? Salmo 36 y leamos el verso 5. Salmo 36 y el verso 5 leemos así. Jehová está en los cielos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Sí, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. El texto nos habla de la misericordia de Dios que es infinita. Llega a los cielos, alcanza las nubes y es una forma poética de decir que su misericordia es grande, es enorme, es inmensa, ¿no? Llegar hasta los cielos, llegar hasta las nubes, ¿sí? Y eso implica que su misericordia es grande. Y porque su misericordia es grande, nos libra de peligros diversos. Veamos algunos. En el Salmo 46, ¿sí? Salmo 46, leamos los versículos 1 y 2. Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí?
Aumentemos también el verso 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este pasaje nos habla del cuidado de Dios para con nosotros con los aspectos de la naturaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué momento? En las tribulaciones. Y específicamente, ¿de qué tribulaciones está hablando el pasaje? De temblores, terremotos, maremotos, todos los efectos de la naturaleza. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Los peligros de la naturaleza son difíciles de superar, pero aún así, como dice el texto, aunque la tierra tiemble o el mar se enfurezca, Jehová es nuestra roca, nuestro refugio donde encontramos seguridad, donde encontramos seguridad. Mire, en el Salmo 32 y el verso 7, Salmo 32 y el verso 7, leemos así: tú eres mi refugio, ¿sí? El salmista le está hablando a Dios. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Me rodearás. ¿Sí? Dios está alrededor nuestro, cuidándonos, protegiéndonos de todos esos peligros de la naturaleza. Vientos huracanados, terremotos, temblores, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que dar gracias a Dios por su cuidado. En el Salmo 34:7 hay una palabra de aliento, de fortaleza para nosotros. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Mire, la seguridad del creyente está determinada por el ángel de Jehová. Este ángel acampa, se estaciona, es la idea, ¿no?, alrededor nuestro y nos defiende de peligros visibles e invisibles. Hermanos, no podemos saber de cuántos peligros Dios nos ha librado sin darnos cuenta. No sabemos si la persona que estuvo junto a nosotros era un ladrón o tal vez un asesino. No podemos saber cuáles hayan sido sus intenciones, pero Dios sí las conoce y nos libra de todas ellas. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Mire, en esta relación leamos el Proverbios capítulo 18. Proverbio 18:10. Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y porque acampa alrededor de ellos, él es torre fuerte, donde corre el justo y se refugia y es levantado. Y el cuidado que Dios nos da es debido a su misericordia. El cuidado que Dios tiene para con nosotros es tal que envía a su ángel para cuidarnos, para protegernos, para librarnos. Es un segundo motivo por el cual debemos dar gracias a Dios, por su cuidado de peligros. Otro motivo por el cual debemos dar gracias a Dios es por atender nuestras necesidades. Si Dios atiende nuestras necesidades. En la carta a los Filipenses, leamos en el capítulo 4 y el verso 19. Carta de Pablo a los Filipenses 4 y el verso 19. Mi Dios, decía Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí,
Él va a suplir todas nuestras necesidades. Porque tenemos un Padre Celestial que atiende nuestras necesidades, atiende todo lo que nos falta, no todos nuestros caprichos. ¿Sí? Ese punto hay que entenderlo muy bien. Suplirá todo lo que os falta. ¿De qué manera? Conforme a sus riquezas. Mire, si tenemos un Padre Celestial que es el dueño del universo, el dueño del oro y la plata, entonces va a suplirnos de acuerdo a lo que necesitemos, en el tiempo que lo necesitemos y en la forma como Él determina que debemos recibirlo. Veamos esta misma idea en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6. Leamos los versos del 25 al 33. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, está hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué eso afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí tenemos un pasaje que nos recuerda la manera como Dios cuida a sus hijos. De una manera muy tierna, de una manera muy amorosa, les provee de vestimenta, les provee de alimentación, les provee de vivienda. Y aquí Jesús utiliza la ilustración de las aves del cielo. Ellas no cosechan, no siembran, pero Dios las alimenta. También pone la ilustración de los lirios del campo, las flores del campo, ¿no? Ellas no trabajan, no hilan, pero pone que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, no pudo vestirse tan maravillosamente como ellas. Entonces nos hace la pregunta, si esas aves y esas flores, Dios las alimenta y las viste así, ¿no hará con ustedes mucho más? ¿No les dará a ustedes lo que necesitan y los vestirá de acuerdo a lo que necesitan? Sí, Él sabe nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios que Él conoce su necesidad, conoce mi necesidad, nuestras necesidades y las suple. ¿De qué manera? De acuerdo a sus riquezas en gloria. Otro motivo por el cual debemos dar gracias a Dios es porque siempre está con nosotros. Sí, siempre está con nosotros. Mire, volvamos al Salmo 46. Salmo 46, el versículo 1. Jehová, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire, aquí tenemos que señalar algo. Dice el texto, Dios es.
en forma permanente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No es que un día lo es y al día siguiente no lo es. No es que cuando Él se acuerde es nuestro amparo, no es que cuando Él... No, no, no. Dios es siempre nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No es que responde a nuestro llamado en forma tardía, no es que responde a nuestro llamado en forma olvidadiza, no es nuestro pronto auxilio. Y Él puede ser nuestro amparo, puede ser nuestra fortaleza y puede acudir a nuestra ayuda de manera pronta, es porque siempre está con nosotros, siempre está junto a nosotros. Cuando la adversidad se presenta en nuestra vida, siempre podemos acudir a Dios para socorrernos. Y lo podemos hacer porque Él siempre está con nosotros. Mire, vayamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías en el capítulo 41 y leamos el verso 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dio cuenta cómo inicia el pasaje? No temas, porque yo estoy contigo. Sí, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado, ayudándote para que no te desmayes. Yo soy el quien te esfuerzo, yo soy el quien te ayudo, yo soy el quien te sustento con la diestra de mi justicia. Este pasaje es de mucho aliento, hermanos, mucho aliento para mí y espero que también lo sea para usted. El saber que Dios está con nosotros y que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Mire, el profeta Isaías, para la época en que se redactó este texto, vivió un periodo de profunda inestabilidad política y declive espiritual en el reino de Judá. Esto aproximadamente en los años 740-701 a.C. Dado que su ministerio se desarrolló bajo los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y se caracterizó por las amenazas del imperio asirio. Sí, un imperio terrible, destructor, que venía levantándose. Aparte de eso, la corrupción y la idolatría en el pueblo, contra lo que el profeta llamó siempre al arrepentimiento. Y en medio de esas circunstancias duras que Israel se encontraba, y en medio del temor que la situación generaba, Dios les da esta palabra de aliento. No teman, no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman. Hermanos, es fácil dar gracias a Dios y no temer cuando las cosas van bien. Pero cuando la situación económica se pone difícil, cuando la enfermedad llega a nosotros, entonces humanamente nos desanimamos. Pero entonces Dios nos dice, no temáis, porque yo estoy con ustedes. Sí, la situación sabemos cómo se encuentra en estos días. Muy complicada, muy difícil y hay mucho temor en el ambiente. Hay mucho temor entre la ciudadanía. Pero hoy Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo y es otra razón por la que debemos darle gracias a Dios. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás con nosotros. Mire, por una razón, Jesús fue llamado Emanuel. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, leamos el verso 23. Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Emanuel significa
Dios con nosotros. Y para los apóstoles, Jesús fue realmente un Dios con nosotros. Estuvo con ellos, comió con ellos, también pasó muchas situaciones con ellos, pero lo es también para todos los creyentes. Si Él también puede ser nuestro Dios con nosotros, nuestro Emmanuel, si lo tenemos en nuestro corazón. Si Jesús es su Señor y es mi Señor, Él es nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros, que siempre nos acompaña, siempre nos alienta en todo momento. En la primera carta a Timoteo, ¿sí? En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, leamos los versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, le comenta Pablo a Timoteo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomando en cuenta. Pero, aquí viene, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo declara y le confiesa a Timoteo que todos lo habían abandonado. Aquellos que lo habían acompañado en sus viajes, aquellos que habían disfrutado de las bendiciones de plantar iglesias, esos mismos, cuando las cosas se pusieron duras, lo abandonaron, lo dejaron solo. Dice el texto, ¿no? En mi defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo conmigo, decía Pablo. Todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él estuvo a su lado. Jesús fue para él su Dios con nosotros, su Emmanuel. Estuvo a su lado dándole fuerzas. Este es otro motivo por el cual debemos dar gracias a Dios, porque siempre está con nosotros. Hermanos, pero también debemos dar gracias a Dios por los momentos difíciles de nuestra vida. Sí, a veces es complicado dar gracias a Dios en los momentos duros, pero debemos de hacerlo. ¿Por qué? Mire, vaya conmigo a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos y lea el capítulo 8 y el verso 28. Un pasaje muy conocido, ¿no? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. No solamente las buenas cosas, no solamente cuando las cosas van bien, cuando tenemos alimento en nuestra mesa, cuando las cuentas bancarias están bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos esto, lo otro. Todas las cosas, aún aquellas situaciones que no nos agradan, aún aquellas situaciones que consideramos difíciles, aún aquellas situaciones que nunca nos hubiéramos querido atravesar. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué cosas, por ejemplo, no son tan agradables, pero ayudan a bien al creyente y por las cuales debemos dar gracias? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, una enfermedad. Vayamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Leamos los versículos del 1 al 10. Segunda Corintios 12, ¿no? El testimonio del apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, una enfermedad, una dolencia, el estar en cama, nunca es bien recibido. Algunos lo ven como una debilidad, otros lo ven como un castigo. Pero lo cierto es que todo lo que le ocurre al creyente tiene un propósito. Como leíamos en Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Y el propósito en el caso de Pablo era mantenerlo humilde, porque según sus propias palabras, el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Según muchos estudiosos bíblicos, la enfermedad de Pablo, a que él hace aquí referencia, que él llama el aguijón en la carne, lo llama el mensajero de Satanás. Según muchos estudiosos bíblicos, esta enfermedad pudiera haber estado en sus ojos, por su mención en alguna de sus cartas que escribía con letras grandes, o la intención de los Gálatas de querer sacarse sus propios ojos para dárselos a él. Pero cualquiera que haya sido su enfermedad, la intención era clara: que Pablo no se enorgullezca y que dependa completamente de Dios. Sí, Pablo reconoce que bien pudiera haberse gloriado. Él reconoce que lo que vio y escuchó era tan majestuoso, tan grande, tan sublime, que pudiera haberse gloriado. Porque como dice en el verso 5, de tal hombre me gloriaré, de ese, el que estuvo allá en el paraíso. Pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y le fue dado esta enfermedad, este aguijón en la carne. ¿Pablo oró para ser sanado? Claro que sí. Dice Pablo que 3 veces oró al Señor: sáname, quítame esta enfermedad, quítame esta molestia, quítame esto que me incomoda. Y el Señor siempre le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dado que Dios le había dicho: bástate mi gracia, Pablo, mi gracia te es suficiente, entonces Pablo entendió que ese aguijón, esa molestia que estaba teniendo en su vida, era con un propósito bueno, era con un propósito sano. Por eso él dice en el verso 9, de buena gana
O sea, con alegría, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La enfermedad en Pablo tenía el propósito de mantenerlo humilde. Tenía el propósito de mantenerlo sujeto a la dependencia de Dios. Que no se enorgullezca. ¿Sí? Humanamente hablando, Pablo hubiera tenido razones para enorgullecerse, pero no lo hizo. Porque Dios no se lo permitió y lo mantuvo ahí sencillo y humilde. Entonces, esta enfermedad en Pablo, él le dio las gracias. Gracias, Señor, porque entiendo que no es en mis fuerzas, sino en las tuyas. Gracias, Señor, porque entiendo que no es en mi poder, sino en tu poder. Por eso dice Pablo, de ese que estuvo en la gloria me puedo gloriar, pero de mí mismo, no. Yo no tengo nada de qué gloriarme, sino solamente en mis debilidades. Entonces, una enfermedad, aunque nos duela, también debemos dar gracias a Dios por esas enfermedades. Pero otro momento difícil en el cual debemos dar gracias y gloria a Dios es este. Cuando somos atribulados por ser cristianos. Cuando somos atribulados por ser cristianos. Mire, vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Primera carta de Pedro, en el capítulo 4, leamos los versos 12 al 16. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro les dice a sus oyentes, no se sorprendan cuando llegue el fuego de la prueba. Y este fuego de la prueba a que se refiere Pedro es cuando somos atribulados por nuestra fe. Cuando somos objeto de escarnio por nuestra fe en Cristo. Pedro nos dice que no debemos avergonzarnos, ¿no? Hay algunos que sufren adversidad por una razón de algo malo que han hecho, ¿no? Por eso les dice, ninguno de vosotros debe padecer como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por andar de chismosos. Pero si usted padece por ser creyente, por su fe en Cristo, si usted padece por decir la verdad, si usted padece por hacer las cosas en forma correcta, si usted padece por tratar de llevar a las gentes por el sendero del bien, de lo que es justo, entonces no se avergüence, alce su rostro, alce su frente y glorifique a Dios por ello. Y téngale gracias a Dios, porque está siendo parte de los padecimientos de Cristo. Mire, en el primer capítulo de la primera carta de Pedro, él nos habla de que las pruebas a nuestra fe tienen la intención de purificarnos. Primera de Pedro 1 y el verso 8 y 9. Primera de Pedro 1, versos 6 y 7.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, nuestra fe es probada en esos momentos de aflicción. En esos momentos en que estamos siendo tribulados por ser creyentes. Cuando estamos siendo tribulados por nuestra fe en Cristo, ahí nuestra fe está siendo probada, está siendo purificada. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si el oro, siendo un metal precioso, un metal muy codiciado, un metal muy apetecible, es probado con fuego, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, entonces también va a ser probada en el fuego de la tribulación, en el fuego de la adversidad. Santiago en su carta lo dice de la siguiente manera. Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Mire, como dice Santiago, no, sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia en nosotros nos va a llevar a la sabiduría. Esa paciencia en nosotros nos va a llevar a entender los propósitos de Dios, nos va a llevar a entender cuáles son sus planes para nuestra vida. Y eso va a ocurrir cuando nuestra fe sea probada. En esos momentos duros, esos momentos difíciles que no nos gusta atravesar. Pero aún en esas circunstancias duras debemos darle gracias a Dios. Recuerda el pasaje que estamos analizando hoy, ¿no? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Pero hay otros personajes bíblicos que también dieron la gloria a Dios al verse en situaciones difíciles. Por ejemplo, veamos el caso de David. Vayamos al Salmo 28. Salmo 28. Leamos los versos 6 y 7. Salmo 28, 6 y 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Mire, en medio de las dificultades, David se acuerda de quién es Dios. Y como resultado de conocerle y confiar en Dios, David da gracias. Da gracias porque Dios oyó sus ruegos. Da gracias porque lo fortaleció. Da gracias porque Él fue su escudo. Da gracias porque afirmó su corazón y no temió. Dice en la segunda parte del verso 7, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Sí, yo fui fortalecido, dice David, por haber confiado en Dios. Y por haberlo ayudado en situación difícil, él dio gracias. Dio gracias a Dios y no solamente que le agradeció, sino que le alabó. Se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pero también está el ejemplo de Job. Veamos en el libro que lleva su nombre, Job en el capítulo 1. Job en el capítulo 1. Leamos el verso 21. Job 1, 21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, Job es uno de los personajes que padeció mucho, sufrió mucho. En un solo día perdió a sus 10 hijos, perdió su hacienda, perdió sus criados, perdió sus caballos, sus ganados. Y en lugar de quejarse contra Dios, en lugar de dar querellas contra Dios e irse contra Dios y decir que Dios es malvado, Dios lo está castigando, etc., él alza su cabeza, se postra en tierra, adora al Señor y dice las palabras, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una prueba muy dura la que pasó Job, pero él, aún en medio de esa prueba, dio la gloria a Dios. Y al final de esta prueba, en el capítulo 42 del libro de Job, mire la respuesta de Job y su comportamiento. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió que esa prueba fue para probar su fe. Y al haber sido su fe probada y su fe purificada, le dio la gloria a Dios y le agradeció y le alabó, lo adoró. Le dice: de oídas te había oído, Señor. Yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Te han visto porque mi fe ha sido purificada y he adquirido mucha más paciencia, mucha más sabiduría en esta dura prueba. Dad gracias en todo. Es el pasaje que hoy nos ha permitido desarrollar este estudio, hermanos, dando motivos por los cuales el creyente debe dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por la vida que nos da. Debemos dar gracias a Dios por su cuidado. Debemos dar gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros. Debemos dar gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Pero también debemos dar gracias a Dios por los momentos duros en nuestra vida, sean estos enfermedad, sean estos tragedias, sean estos aflicciones, turbaciones e incluso por la muerte. Hermano, en la situación que viva, dele siempre las gracias a Dios. Y si se encuentra en aflicción, recuerde que aún ahí debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que nuestros labios entonces en nuestra vida nunca cesen de alabar, de adorar y de darle gracias al nombre del Señor. Amén. Soberano Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, por todo aquello bueno que tú permites en nuestra vida. Pero también te damos gracias por aquellos momentos que son duros, que son difíciles. Que si tú permites una enfermedad en nuestro cuerpo, si tú permites alguna turbación, que si tú permites, Señor, algún oprobio en nosotros, es por algún motivo. Y ayúdanos, Padre, a comprender
cuál es el propósito de esa enfermedad, de ese oprobio, de esa aflicción, de esa circunstancia dura por la que estamos atravesando. Dad gracias en todo, nos enseña tu palabra. Y esto incluye los momentos agradables y aquellos que no son tan agradables. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, siempre en tus caminos. Que de nuestros labios siempre salgan palabras de gratitud, palabras de alabanza, palabras de adoración. Cierra nuestros labios si en ellos quiere salir palabras de queja, palabras, Señor, en contra tuya, palabras en contra de la verdad. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén y amén. Nuevamente, gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Y antes de terminar, queremos extenderles la invitación para que nos acompañe este día domingo, 10 minutos para las 11, a través de este mismo medio virtual. O también puede acompañarnos en nuestro templo donde se reúne la iglesia del Dios viviente para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Que tengan todos ustedes buenas noches y que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.